Pues estamos hoy aquí reunidos, gracias a la FILU 2025, para presentar la novela Maga de Sangre de Luciana Langoni. Espero que ya algunos la hayan leído y si no, que al final se queden con muchas ganas de llevársela, porque es una novela que la podemos poner dentro del subgénero de novela fantástica. Sin embargo, es increíblemente realista en cuanto a los sentimientos humanos y creo que ese es su gran poder. Nos atrae a todos la idea de que nos cuenten historias. Desde que somos chiquitos hasta que estamos viejitos, nos gusta que nos cuenten historias, y más aún si esas historias ocurren en mundos en los que sucede lo imposible, pero en los que a la vez nos podemos reconocer, o podemos reconocer nuestros anhelos o nuestros deseos. Entonces, pues vamos a empezar con esta novela de Luciana, y a mí la primera pregunta que se me ocurre después de haber leído esta novela es: ¿de dónde sale tu amor por la magia? Porque creo que es evidente. Bueno, hablando de eso, yo les prometí una lectura de runas terminando la presentación. Usualmente lo que hago es pasarles un papelito. Quien quiera preguntar algo puede preguntar, quien no es obligatorio. Pueden poner su nombre o no, y al final escojo unos 3 papelitos y leo las runas. En este caso traigo unas runas en cartas, no traigo las runas como tal. Pero si quieren y les interesa, yo les paso, o sea, este es un cuadernito, nada más ponen aquí su pregunta, doblan el papelito y después al final lo ponen aquí
y ya los escogemos y leemos. ¿Sí? Entonces les paso el cuadernito para que, mira, ahorita les van a pasar, ya que hay una. Y ahorita ya contesto tu pregunta, Susi. Pues sí, efectivamente estoy enamorada de la magia y del oculto. Y creo que mi interés empezó desde pequeñita. De hecho, tenía una amiga imaginaria que se llamaba Gina. Y yo creo que desde entonces, y también me inventaba un montón de cosas, como cualquier niño lo hace, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien que tenía esa amiga imaginaria y que hablaba con ella y me daba consejos y me decía cosas y demás. Obviamente crecí, yo estudié medicina, entonces me alejé de todos los temas esotéricos, mágicos, ocultos y demás. Pero como que había un llamado, como que había algo que me decía que necesitaba explorar más eso, necesitaba más estar dentro del mundo de la magia, de la energía. Y un día estaba de viaje y encontré una tienda esotérica, entré y me compré mis primeras runas, empecé a aprender a leer las runas y después con el tiempo ya decidí meterme a cursos, estudié algunos cursos de animales de poder, de respiración, de literatura y magia también, que fue lo que me abrió. O sea, de hecho la magia para mí siempre ha sido un elemento primordial en las historias que escribo. No escribo otra cosa que no sea fantasía, ¿no? Fantasía dentro con sus diferentes aristas, ¿no? Desde fantasía oscura, urban fantasy y demás, romantasy. Pero siempre la fantasía ha sido lo que más me ha gustado porque efectivamente puedo incluir toda la magia y todos los elementos que he conocido a lo largo de mi vida. Además es muy chistoso porque como que se me han presentado, ahora sí se soltó la tormenta, ¿verdad? Es de buena suerte. Es de buena suerte. Sí. Se han presentado en mi vida personas que están relacionadas con la magia y de una forma muy extraña, o sea, siendo pacientes míos o el veterinario de mis perros que leía las runas y que también hacía una brujería muy rara que se llama brujería de cerco. Entonces, como que siempre he estado rodeada de cierta manera de gente que le gusta o que practica como tal magia. Y entonces, ¿podríamos decir que llegaste a la literatura por la magia? No, llegué a la literatura porque desde pequeña me gusta escribir. O sea, de chiquitita escribía cuentos pequeñitos, o sea, literal pequeñitos, los cortaba y se los regalaba a mis familiares. Y después escribía relatos, escribía poemas. Estaba más enfocada en eso cuando era adolescente, ¿no? Cuando tenía 15, 16 años empecé a escribir algunos poemas, algunos relatos. Pero cuando empecé a leer fantasía, porque yo al inicio, si no me escuchan, díganme, pero sí, es que sí se soltó durísimo. Al inicio me distrajo la lluvia. ¿En qué estaba? Escribías cuentos pequeños. Ya. No, al inicio empecé ya sé por dónde iba. Leía mucha novela romántica, era lo que más leía, novela rosa. Y de pronto dije, no, ya me harté de la novela rosa y empecé a leer literatura fantástica. Y cuando di con un libro, con una trilogía que se llama Memorias de Idún de Laura Gallego, y lo leí, dije, yo quiero escribir una historia como esta. Y en ese momento fue cuando me metí a todos estos cursos para aprender la estructura de una historia, porque me parecía algo súper complicado y prácticamente imposible. Y fue cuando escribí mi primera novela que se publicó en el 2016. Bueno, creo que es impresionante, sobre todo que estamos en una escuela de arte, cómo las diferentes expresiones artísticas, cuando se tienen que dar, se dan por magia, ¿no? Hablando de la magia. Ella estudió medicina y después llegó a la literatura. Yo estudié economía y después también llegué a la literatura. Yo no escribo magia, pero estoy convencida de que la literatura es la magia de mi vida. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿de dónde sale la historia? ¿Qué te llevó a escribirla? ¿Qué es eso que detonó Maga de Sangre? Ok, la historia nació cuando murió mi perra. Yo siempre he tenido perros, pero esa perra ya era mía, ya era cuando yo vivía sola, cuando ya no estaba con mis papás, cuando ya tenía independencia y dependía de mí. Tenía 3 perros en ese entonces, fue la primera que perdí.
Y recuerdo muy bien que estaba en el veterinario, a ella le hicieron una cirugía bastante complicada. Y cuando estaba en quirófano, una chica que estaba también en la misma veterinaria se acercó a mí y me dijo, oye, yo conozco a alguien que hace comunicación interespecies y se quiere comunicar con tu perra. Yo había escuchado hablar de esto, pero era un poco escéptica, como que no creía que realmente fuera muy real, pero dije, bueno, no es mala idea, vamos a hacerlo. Hablé con esta chica y me empezó a decir cosas impresionantes, me empezó a escribir al veterinario, empezó a decir todo lo que tenía mi perra y dije, ok, esto es real, ¿no? Esto existe. Y ella me empezó a hablar mucho de cómo los animales reencarnan, pueden reencarnar en nuestra vida, ¿no? O sea, pueden volver, eventualmente porque tienen vidas más cortas. Y yo ya creía en la reencarnación, ya me había hecho algunas regresiones, pero me interesé más y empecé a leer libros de Michael Newton, de Brian Weiss, o sea, empecé a empaparme del tema y me obsesioné un poco con que Maya regresaría. Cuando vi que no regresaba fue cuando nació esta historia. Yo estaba muy aislada, estaba muy deprimida, quería estar todo el tiempo en mi casa y siempre me ha gustado mucho escribir, no he dejado de escribir desde el 2007. Y en ese momento se me ocurrió crear algo que me acompañara durante ese momento de duelo y de dolor, y además en donde ella estuviera de cierta manera en esta historia también. Ah, qué lindo, la verdad. Se nota tu amor por los animales, Sí. desde la primera página. Y bueno, ahora ya si nos adentramos un poquito más en la historia, sin spoileárselas ni nada, pues resulta que hay dos personajes, ¿no? Kusel y Novak, que, bueno, pues son las reencarnaciones de Julieta y Daniel, que tristemente perecen en un accidente aéreo y reencarnan. Uno elige recordar, el otro no, pero para mí, al leer el libro, independientemente de esta idea de elegir recordar o no, me pareció que había algo muy determinante, muy contundente en la historia y que podía ser quizás el origen de que uno pudiera recordar y otro no, más allá de la elección, y de que uno pudiera tener más posibilidades de elección que el otro. Y creo que lo conseguiste a través de Julen y Jonás, los dos cuidadores de esta bebé que encuentran y a la que le dejan crecer con libertad, con amor. Y mientras que Novak enfrenta en realidad a un papá duro, intransigente, sí, que está lleno de odio y que lo rechaza bastante. Entonces creo que hay un lugar muy especial en tu novela para los cuidadores. Y ahorita que me hablabas de tu perra, digo, a lo mejor también es que tienes alma de cuidadora. Sí, a ver, cuando Julieta muere, reencarna en un mundo paralelo que se llama la Segunda Tierra, y ella reencarna con la magia más poderosa de este mundo, que es la magia de sangre. Y al reencarnar, su madre la abandona en el bosque de los bárbaros. Y cuando la abandonan, es cuando ella conoce, bueno, es el primer contacto que tiene porque es una bebé, eventualmente no sabe lo que está pasando, pero tiene el contacto con el gran Félux, que es una bestia salvaje, extremadamente salvaje, sanguinaria, que cuida ese territorio porque pactó con estos dos magos, con Julen y Jonás, para que protegieran el territorio y para que absolutamente nadie más pudiera entrar. Y de hecho es el único territorio donde protegen a los magos, pero solamente hay dos magos ahí. Julen, que es un mago animal, es un anciano. Me gusta mucho el arquetipo del anciano, de la sabiduría, del conocimiento, y entonces por eso creé a Julen, ¿no? Porque al final Julen y Jonás van a ser el abuelo y el padre de Kusel, aunque no sean de sangre. O sea, ellos van a criarla durante toda su vida y la van a proteger. Y Jonás es un vidente. Entonces, en este territorio tenemos a un vidente, a un mago animal y a Kusel, que es una maga de sangre. Entonces, creo que también el poder generar lazos con personas que no son de nuestra propia sangre es súper bonito. Y creo que a todos nos ha pasado que a veces tenemos esa sensación de que un amigo es un hermano
o, ¿no? O que un tío es más tu papá que tu papá, o incluso alguna persona más grande que tú que sientes que pudo haber sido tu madre. Entonces yo creo que sí existe esa conexión más allá de la sangre, y el poder plasmarlo en una historia me gustó la idea de que no fuera su verdadera madre la que la criara y la cuidara. Sí, y creo que hace a Cousel, le da las posibilidades de ir eligiendo, como veremos más adelante. Ahora que estabas hablando de los territorios, el territorio de los bárbaros y que hay diferentes territorios, todos sabemos que, bueno, el elemento principal de una novela fantástica es pues esta creación de mundos inexistentes que se rigen bajo sus propias reglas y en ese sentido yo, según van entrando en mi cabeza a leer los diferentes territorios de tu novela, yo empiezo a necesitar como un mapa, ¿no? Sí, ya sé. Y me pregunto, y lo que me pregunto es, ¿será que Luciana tiene un mapa divino en su estudio donde trabaja con todos estos territorios delimitados, con sus fronteras, con las características de sus personajes? ¿O será que eso ya está un poco anticuado y trabaja en una hoja de Excel con fórmulas que va creando las... No, hombre, yo soy más anticuada, ni siquiera sé usar Excel, pero no hay un mapa como tal. Lo que sí hice fue en una hoja apuntar los territorios y más o menos ubicarlos, ¿no?, geográficamente, pero yo la segunda tierra me lo imagino como Pangea, ¿no? O sea, como la tierra sin divisiones. Entonces, en realidad, pues está todo rodeado de mar. Ya. Eventualmente, donde hay más acceso al mar, está el territorio del hielo, que está en el norte, porque es el territorio del hielo, la montaña y el territorio de los bárbaros, que están cerca uno del otro, son muy similares. Está el territorio del desierto, que yo lo veo como más céntrico dentro del mapa. ¿Cuál otro me falta? Está el territorio de la sabana también, y nada más. Y el territorio Sí, cubrí los 5, ¿no? de Julen es parte del de los bárbaros. Y el territorio de Julen y de Jonás, que es donde abandonan a Cousel, es el territorio de los bárbaros, así se llama, y es un territorio que está caracterizado porque ahí aceptan a los huérfanos. Entonces es un territorio de huérfanos. Poca gente tiene hijos, están como más enfocados en cuidarse los unos a los otros, es una población pequeñita, y eventualmente protegen a los magos, porque en este mundo los magos son perseguidos por los cazadores. Y a mí me trajo inmediatamente a la memoria cuando usaste la palabra el territorio de los bárbaros, y que en ese territorio hay para mí los dos personajes más entrañables de la historia. Vino a mi cabeza, que si no lo han leído se los recomiendo, aunque no tiene nada de fantástico, Esperando a los bárbaros de John Maxwell Coetzee, el sudafricano premio Nobel, que además le titula esa novela Esperando a los bárbaros así en tributo a un poema de Kadhafis. Pero para hacerles rápida la historia, es un pueblo que siembra en su gente el miedo de ahí vienen los bárbaros, y todo el mundo les teme cuando nadie los conoce. Finalmente acaba por resultar que los bárbaros no tenían nada de salvajes, que lo único que tienen de salvajes es quizá pues que la palabra bárbaro tiene pues entre sus variantes, una de ellas es ese significado, que son extranjeros, que vienen de fuera. Y lo que me parece súper interesante es que siempre pasa lo mismo, pasa la historia, pasa la vida y volvemos a vivir lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son hoy los bárbaros? Tal vez todos los que vienen de fuera, tal vez los migrantes, ¿no? Entonces, eso está también en tu obra, en decir, no nos quedemos con ideas prehechas, y vamos a descubrir a cada personaje y las bondades de cada personaje. Porque los bárbaros de esta novela son buenísimas personas. Sí, sí son buenas personas, pero justo ese territorio se le llama así porque nadie puede entrar gracias a los Felux. O sea, los Felux ven que llega alguien externo y literal los destrozan. Entonces,
por eso es como un territorio muy salvaje y está tan protegido por estos animales que ni siquiera los cazadores se atreven a aventurarse ahí. Y justo hablando de los Félux, creo que hay otro personaje que es central en la historia, que es Nixia, que es este Félux gigante con con plumas. Me encantó la idea de comparar estas plumas con, ¿no? En lugar de una piel. Y este Félux sería la reencarnación de Maya, Sí. de tu Maya y de la perra de Julieta, ¿no? Sí, claro. Que también cumple un papel de cuidadora muy importante. ¿Qué tanto crees tú en el poder de salvación de los animales para con un ser humano? Creo fielmente en su poder de salvación. Yo creo que cuando más sumido estás en la oscuridad, el hecho de tener animales y decir, tengo que hacerme cargo de, no puedo seguir así, tengo que darles de comer, te mantienen ahí, ¿no? O sea, con estos perros, sobre todo con Maya y Coba, que era su mamá, pasé momentos muy difíciles de mi vida y ellas, yo siempre sentí que me salvaron. Entonces, realmente estoy convencida de que un animal tiene esa capacidad tanto energética, presencial, o sea, de todas las formas posibles que a veces que no podemos ni entender, de ayudarnos y de salvarnos. Y lo transmites muy bien porque verán que casi van a querer tener un Félux en su casa, por más rabioso que pueda parecer. Bueno, resulta que Cousel, que es el personaje principal, realiza el viaje del héroe en Maga de Sangre. Ella sale del confort de este territorio de bárbaros, aunque nadie la trata con barbaridad, para enfrentar lo extraordinario y logra un crecimiento, definitivamente. Sí, sí, claro. ¿Cuáles crees tú que serían sus dos mayores conquistas? Yo creo que aceptar su pasado, ¿no? El hecho de aceptar porque cuando Cousel y Novak se reencuentran, ella elige recordar, entonces ella lo reconoce, pero él no la reconoce. Debe ser muy frustrante, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado que de pronto conocemos a alguien y sientes esta conexión inexplicable y no sabes de dónde viene, pero como que quieres estar con esa persona y el otro no, y te quedas con esas ganas de estar ahí, pero no te corresponden. Así que yo creo que el hecho de poder aceptar eso y que eso es una posibilidad, en el caso de Cousel, sobre todo al inicio, de reencontrarse con este gran amor, porque él fue su amor, o sea, de estas relaciones que realmente son difíciles de encontrar, y elegir recordar en un mundo distinto y que él no te recuerde, te debe generar una frustración muy grande. Entonces yo creo que ella haya podido sobrellevar eso, me parece un gran crecimiento dentro del personaje, además de poder aceptar esta magia y utilizar esta oscuridad para hacer el bien, porque es una magia muy oscura, es una magia muy fuerte, es una magia que te jala hacia, es tan poderosa que es que puedo hacer todo, puedo obviamente con un precio, ¿no? Porque es magia de sangre, involucra la sangre. Justo me preguntaba esto, llevando la idea de la maga de sangre a nuestro país en el que vivimos tantas cosas mágicas, no sé, ¿lo relacionarías un poco con la santería y el poder que dentro de la santería tiene la sangre? Sí, está relacionado, efectivamente en la historia, el sistema de magia está conectado a los hechiceros Yoruba, de la primera tierra que es nuestra tierra, ¿no? Nuestro mundo. Entonces sí, hay cierta relación con la santería, pero creo que no solo la santería utiliza la sangre en sus rituales. O sea, lo hemos visto, pues, los aztecas que hacen sacrificios, los vikingos que también hacen sacrificios, tanto animales como humanos. Lo hemos visto también en los celtas, aunque no se diga mucho, también eran bastante tremendos y hacían un montón de rituales con sacrificios
de animales también. Pues yo creo que muchas tradiciones han utilizado el poder de la sangre para lograr algo, para pedir algo. Y en este caso sí hice una conexión en la que, porque aquí hay un mago muy oscuro que se llama Yasvan, que él y Cousel son los únicos magos de sangre de esta historia, y él está obsesionado con jalar a Cousel, con tener a Cousel de su lado para que Cousel le ayude a terminar con los cazadores. Entonces aquí es muy interesante porque un mago de sangre, o sea, los magos, no todos los magos, pero este mago específicamente, que es un antagónico, está luchando contra otro antagónico. Y Cousel queda en medio. No es como que él le quiera hacer daño a Cousel como tal, sino quiere envolverla y quiere manipularla para que despierte ese poder. Y este mago oscuro obtiene el poder de la sangre a través del poder de los brujos de la primera tierra. Entonces hay muchos rituales en los que él está conectándose a través de visiones, del fuego, y utiliza diferentes elementos para conectarse con estos brujos que le ceden la sangre, y a través de esa sangre él obtiene ese poder. Y Cousel, me preguntaba yo, ¿cómo, amando tanto a los animales, ¿no? Y a su Félix, va a poder convivir con la idea de la maga de sangre? No, ¿qué, qué debemos esperar, digamos? ¿Que existan límites definidos o que no existen y todo depende de cómo va avanzando la historia? Yo creo que todo depende de cómo va avanzando la historia, ¿no? Porque ella se ve enfrentada y confrontada a ciertas cosas y circunstancias que la obligan a tomar decisiones que ella no quiere tomar. No voy a spoilearlo porque si les digo más, entonces van a saber como el corazón de la historia, pero se ve obligada a eso y se ve obligada a hacer cosas terribles que ella jamás se imaginó, pero lo hace, y lo hace por amor. Y bueno, pues justo por ahí, hablando de estas emociones tan distintas, yo me preguntaba, después vamos a ir hacia todos los personajes, pero de momento creo que una sensación que me queda es: ¿de dónde sale tanto odio para el jefe del hielo, ¿no? ¿Por qué esta obsesión por matar a los magos, cuando además es impresionante, en todas partes, incluida la novela fantástica, existe la doble moral? Sí, claro. Él utiliza La magia. talismanes mágicos, ¿no? Yo creo que en el caso se llama Rustic, el jefe del hielo. A ver, su esposa muere a causa de una plaga que libera el sabio, que libera a Yasvan. Entonces eso lo traumatiza, pero además de eso, yo creo que el tema de Rustic es que quiere tener ese poder y no puede tener ese poder. O sea, él es muy poderoso dentro de este mundo, con sus limitaciones, porque no usa magia, pero sí utiliza amuletos y reliquias antiguas para protegerse de la magia, o incluso utiliza atalayas, o los atalayas son como, no sé cómo explicarlo, como piedras, digamos, que se ponen en los diferentes puntos cardinales para crear un círculo de contención. Entonces él utiliza eso para contener a los prisioneros que tiene en una cárcel dentro del territorio de los cazadores. Entonces eventualmente, en el fondo, él le gustaría tener el poder que tienen los magos, pero no lo tiene. Entonces se vuelve súper sanguinario y obsesionado con atraparlos y con matarlos, y lo logra porque en realidad está, o sea, durante por lo menos la mitad de la novela, él tiene una cantidad de magos prisioneros en esa prisión y hace unas cosas tan horrorosas que de verdad los magos le temen, ¿no? Ven a los cazadores, y porque hay magos escondidos en las montañas, en el bosque, y cuando los ven venir es como un temor de nos van a matar, porque además son cazadores, saben cómo cazarlos, cómo matarlos. Entonces yo creo que el tema de Rustic va por ahí. Son esas dos cosas, ¿no? La pérdida y esa obsesión por tener todo el poder. La envidia. Y la envidia, claro. Sí. Yo creo que debe de ser el mayor mal de este mundo, ¿no? Creo yo. Son dos, como tú decías, dos antagónicos
Rustic y Yazban, en medio queda Cousel, y lo que une a estos dos antagónicos que quieren lo contrario, ¿no? Uno la quiere matar, el otro la quiere utilizar, es que ninguno de los dos pudo procesar la pérdida. Los dos se quedan con un dolor tan grande que buscan venganza. Claro. Y ahí vuelvo a Cousel, que ha tenido varias pérdidas y que no elige la venganza en ningún momento. ¿Qué hay dentro de ella que la convierte en un ser de luz? A ver, yo creo que Cousel tiene mucha oscuridad dentro. O sea, Cousel, el hecho de desde chiquitita tener pesadillas y de pronto empezar a soñar con un mundo que no conoce y que no entiende, y ver que el avión se estrella y ver cómo muere este gran amor que tuvo, o sea, yo creo que todo eso la marcó, pero el hecho de recordar le da cierta sabiduría y cierta forma distinta de ver las cosas, porque eventualmente esta Félix salvaje la protege desde pequeñita y empieza como a ayudarle a controlar estas pesadillas. Y cuando crece, ya empieza a tener visiones, ya es una forma que no puede evitarlo, o sea, va a seguir viendo por qué ella eligió recordar, ¿no? Imagínense que nosotros elegimos recordar y de pronto, no sé, estamos aquí, cierras los ojos y empiezas a ver, ¿no?, un mundo extraño y donde te cortan la cabeza, ¿no? O sea, estoy siendo muy dramática, pero bueno, así es como ella, porque ella ve su muerte y también ve varias escenas de esa vida pasada con ese gran amor que tuvo. Y creo que dentro de la historia se muestra la oscuridad de Cousel, pero al final, y toma decisiones que son muy oscuras, pero al final yo creo que la guía de estos dos, de este mago animal de Julen y la guía de Jonás, es lo que le ayuda a ver lo que... O sea, yo creo que si Cousel hubiera estado sola en esta historia, se va con el mago oscuro, se va con Yazban. O sea, estoy convencida de que así hubiera sido. Sí, yo también, yo creo que es el amor el que la Sí, protege. claro. Y justo estaba viendo que los motivos de cada personaje, ¿no? A Julen y a Jonás son capaces de mentir por amor. Sí. Farur, por ejemplo, que es otro mago que va a aparecer por ahí, él miente por remordimiento, sobre todo, ¿no? El líder del hielo, pues miente por destruir, por una ambición desbordada, por sus envidias. Creo que es el personaje más oscuro, para mí hasta más que el gran mago, que Yazban. Sí. El mismo Yazban miente para lograr sus objetivos, que no tiene nada de raro mentir para conseguir lo que uno quiere. Pero a lo que voy es que está dibujado suavemente, pero hasta Yazban, que miente y que va a hacer lo que sea por conseguir a Cousel, tiene un nivel de autoritarismo, ¿cómo decirlo?, hasta cierto punto controlado. Es capaz de dialogar, o sea, porque tiene un segundo al mando al que le podría decir, te callas y haces lo que te estoy diciendo, y le explica, le dice por qué hacerlo, le dice, lo que quiero es esto. Y me quedé con la sensación de que hay también un homenaje a la palabra, al poder de la palabra, que creo que esto que te estoy diciendo a veces ocurre incluso en las familias. O sea, hay familias en las que la mamá dice, te callas, se acabó, y nunca se va a dialogar el asunto, ¿no? Y en cambio, en tu novela hay una capacidad que te digo que está entreverada, no es algo a lo que digas, ay sí, ni siquiera, no le creo que no sea mandón, porque por supuesto que es mandón, que es sanguinario, que es, pero al mismo tiempo no le quita nada dar una pequeña explicación. Y eso me llamó mucho la atención y me pregunto, ¿qué guiño nos está dando la palabra? No sé, yo creo que Yazban es un gran villano, porque es un villano paciente, es un villano muy inteligente, es un villano que espera, es un villano que planea.
no es un villano que actúa de forma impulsiva. Yo creo que es de mis personajes favoritos. Cuando la lean ya me dirán si les gusta Yazban, pero a mí me parece un hombre, un mago, además de que es súper poderoso, es muy manipulador y de hecho dentro de esa manipulación está en escuchar a los demás, en hacerles creer que ellos tienen una opinión, porque al final él va a hacer lo que, pero espera 20 años para vengarse. Es un montón de tiempo, ¿no? Él tiene una montaña, vive en una montaña que se llama la Montaña Oráculo, que dentro de la Montaña Oráculo está la Biblioteca Sagrada, y para entrar a esta montaña tienes que tener el poder de la magia. Puedes ser un mago de cualquier tipo, pero tienes que ser un mago. Y de hecho, cuando esta montaña sensa que hay un mago cerca, los diferentes animales de piedra empiezan a salir, ¿no? Hay un ojo gigantesco también de piedra que sale de la montaña, por eso es la montaña oráculo, porque también les da respuestas. Si eres un mago, te va a dar respuestas. Entonces él vive dentro de este lugar totalmente aislado del resto del mundo, planeando durante 20 años su venganza. Entonces creo que es un gran villano porque además está enfermo de poder, o sea, tiene un poder impresionante, y a pesar de ver de que otros magos durante todo ese tiempo han sido tomados prisioneros y torturados y demás por el jefe del hielo, él espera. Él espera hasta que llega un momento en que ya no puede esperar, ¿no? Bueno, Y que empieza a luchar contra ellos, claro. Y que además era la circunstancia perfecta para Sí, poder claro. empezar la lucha, ¿no? Sí, sí. Nos dejas, o al final, con la posibilidad de que haya una secuela. Depende mucho de los lectores. Eventualmente podría haber una secuela. Sé qué pasa después. Espero en algún momento poder escribirla. Pero bueno, es un final abierto que deja a la imaginación para que ustedes piensen qué pasó después. Sí, pero sí, creo que sí, la mayoría de tus lectores te van a decir, Sí, ya me ha pasado. Sí. déjanos saber qué sí. ¿Qué sigue? Y bueno, yo voy a hacerte una última pregunta para que después ellos pregunten lo que quieran del público y también para que hagan la lectura de la runa. Una pregunta que surgió mientras platicábamos y estábamos diciendo que la literatura, que para mí es magia, de veras tiene un poder impresionante de a veces abrir caminos, a veces repetir las cosas que se nos ocurren escribir. Les digo que Elena Garro decía que quería reescribir todos los finales de sus obras porque la estaban alcanzando. Y bueno, lo veníamos comentando, ¿no? Sí. Que hay que tener cuidado con lo que uno escribe porque a veces parece que lo invocaste. Se cumple, sí. Se cumple. Y yo te preguntaría entonces, ¿qué has escrito que por ningún motivo deseas que se cumpla? ¿Y qué has escrito que dirías, es un sueño en mi vida? A ver, no quiero morirme con el amor de mi vida en un avionazo, ¿no? Definitivamente eso es algo que no... Sí. Sí, me acuerdo que hace tiempo nos reíamos otra autora y yo y me decía, bueno, qué bueno que no voy en el mismo vuelo que tú. Digo, bueno, no te preocupes, igual voy sola, no creo que se caiga el avión, pero es real que ahora lo pienso y antes no, ¿eh? Sí, porque sí a veces pasa cuando escribes, es una cosa muy extraña, pero sí bajas información de alguna manera. Les voy a poner un ejemplo, algo que me pasó personalmente. La segunda novela que escribí, que fue en el 2010 más o menos, 2011, que todavía no sale publicada. En esa historia, la protagonista está secuestrada en una cabaña en Alaska. Y muchos años después, yo viajé a Alaska. El guía se acercó y me dijo, mira, prueba esta florecita que es muy rica, que es comestible. Pues la florecita resultó que era una florecita como tipo las floripondias, que te causa pues un buen viaje, ¿no? Y yo no sabía lo que me estaba pasando, y yo me sentía fatal y empecé a alucinar y a ver cosas y tal, y acabé internada en un hospital en medio de la nada, en Alaska, y
y bueno, pues era como una cabaña en medio del bosque, igual que la protagonista de mi historia. Entonces sí pasan cosas extrañas. Tenemos solo 10 minutos. Sí, ajá. Ahora sí que se los dejo. ¿Ustedes quieren hacer preguntas o quieren que responda por lo menos 2 preguntas Ya te de las paso los runas? papelitos. Ya me los pasaste. Ay, no los vi, discúlpame, no me di cuenta. Ok. ¿Solo son estos? Ah, ok, ya, a ver. La saga tendrá una segunda parte, por ahora no, pero es probable que más adelante sí. O sea, pero bueno, no hay nada asegurado. ¿En qué autores se inspiró para escribir este libro? Ok, Gustavo, pues mira, me inspiré en muchos. Más que inspirarme en ciertos autores, me sirvió mucho leer autores que escriben sobre vidas pasadas. O sea, leer mucho a Brian Weiss, a Michael Newton, a Dolores Cannon. O sea, leerlos a ellos me sirvió para tener ideas y poder explicar este mundo. Ya la creación del mundo como tal, eso me lo inventé yo. Eventualmente leo mucha fantasía. Mi autora preferida es Laura Gallego. Y ella, yo creo que es una gran creadora de mundos. Es una autora española. Y ella fue la que me inspiró a escribir desde un inicio. Y creo que la forma en la que ella crea los mundos, yo tomé un poquito de esos elementos y empecé a crear mis historias y empecé a crear estos mundos fantásticos por mi cuenta, intentando mantener la originalidad, ¿no? Creo que vamos a estar atrapados aquí. No, llueve durísimo. A ver, ok. ¿Qué otros proyectos tiene en mente? Bueno, pues estoy terminando de escribir una novela y estoy corrigiendo otra, así que espero que pronto haya otra publicación. Es una historia totalmente diferente a perdón, me dan un poco de miedo los truenos, entonces brinco, cada vez escucho uno. Es una historia muy distinta a Ama de Sangre, es una historia de fantasía, pero es para adultos. Este todavía entra dentro de juvenil, la que viene no entra dentro de juvenil definitivamente. Ok, a ver, aquí otra. Un consejo para ganar valor, para hacer ese cambio. No lo entiendo bien. Un consejo para valor para hacer ese cambio, o cómo sabes si no es solo una... Ay, disculpa. ¿Ah, sí? Ok. Ahorita lo contesto con las runas. Ok, ¿cómo encontraste el género literario en el que querías expresarte? Para mí fue muy sencillo. Yo creo que tengo esa parte medio loca, imaginativa desde pequeñita, así que siempre lo tuve muy claro, que quería escribir fantasía. De hecho, solo una vez he escrito una historia que no es de fantasía, que es una historia romántica, y me costó mucho, pero también metí el tema de la reencarnación, entonces ya pude jugar con las dos cosas. Pero para mí, el escribir fantasía me ayuda a escribir. O sea, como que escribir solo ficción me parece más complicado. No sé, ya los que escriben como Susi, que escribe solo ficción, o sea, me quito el sombrero porque a mí siempre me hace falta la magia, un mundo diferente, un tal, porque me gusta sumirme en este tipo de historias y me gusta el momento de escribir también, porque es lo mismo, cuando leemos nos vamos a ese mundo y cuando escribimos también. Entonces el hecho de poder crear otro mundo y yo meterme en ese mundo. Ok, Thor está enojado. Y meterme en esos mundos, la verdad es que me gusta muchísimo, lo disfruto un montón. Bueno, entonces aquí hay solo 2 preguntas para las runas. A ver, esta creo que no es para contestar con las runas, pero preguntan si ayuda el manejo de la energía o saber sobre registros akáshicos, que son las vidas pasadas, para la inspiración, para crear un libro de historia. Sí, por supuesto que sirve. O sea, la historia que estoy escribiendo ahorita está basada en
no está basada, pues, pero me inspiré en experiencias que tuve durante sesiones de respiración holotrópica, que entras como en un estado alterado de conciencia, sin drogas, es nada más por la misma respiración. Y yo siempre, como he estado con el tema de las vidas pasadas y tal, no sé qué, pues bueno, vi unas cosas, además las sientes, las ves, o sea, vi varias muertes mías en la era de los vikingos, también en la época de los aztecas, pero las ves con una claridad que de verdad no lo puedo explicar, hay que vivirlo. Entonces, claro, el meterte en todos estos temas de energía y estar sumido en... O sea, no es que estés sumido en la magia, sino, pero si lees mucho de magia y te gusta meditar y empiezas a hacer respiraciones o regresiones, te van a dar una inspiración impresionante porque vas a tener esas experiencias y las vas a querer plasmar en una historia. Entonces sí, o sea, si quieres escribir y te gusta todo esto, sí te recomiendo que vivas esas experiencias para poder ir más allá, o incluso ve y hazte una regresión. Ya con eso vas a poder sentir lo que es estar en otro tiempo, ¿no? Aunque no creas en eso, aunque creas que lo estás imaginando, pues así háganlo. Bueno, a ver, entonces esta pregunta, un consejo para saber qué hacer con la intranquilidad que siento. ¿Con qué? La intranquilidad que siento, esto es para las runas. A ver, tú ya tienes toda la riqueza que necesitas, pero lo que te hace falta es hablar las cosas. O sea, esa intranquilidad que sientes es porque no estás diciendo las cosas, te lo estás guardando, necesitas hablarlo con alguien, necesitas como que se escuche tu voz. O sea, el simple hecho de no decir las cosas y aislarte en una esquina o en tu casa o en tu mente, te está haciendo mucho daño, porque en realidad tu vida está rodeada de abundancia, pero no lo estás viendo por eso. O sea, pero en el momento que empieces a hacer que se escuche tu voz, vas a lograr estar muchísimo más tranquilo y te vas a sentir más en paz. Y la segunda, un consejo para ganar valor y hacer ese cambio, o cómo saber si es solo una idea pasajera. Voy a preguntarle un consejo también. A ver, tienes que moverte. O sea, si quieres hacer ese cambio, no pienses que va a llegar solo. O sea, tienes tú que generar ese movimiento de alguna forma. Y como movimiento me refiero a tomar decisiones. O sea, no tienes que tomar grandes decisiones. Es como si todos los días decides tomar café. Bueno, un día toma la decisión consciente de tomar té de limón. O siempre tomas té verde, entonces tómate chai. O sea, empieza a tomar ese tipo de decisiones y eso va a generar movimiento en tu vida. Y a ver, de hecho ahorita te sientes que estás estancado, o sea, sientes que estás en un momento en el que no vas ni para arriba ni para abajo, pero es normal, en el momento que tú empieces a tomar esas decisiones, viene el movimiento, viene el avance, viene el viaje, vienen las cosas que tú quieres hacer, van a llegar, pero tienes que moverte, porque si no las cosas no se van a quedar totalmente congeladas. Pues son todas las preguntas. Les agradezco muchísimo por haber venido hoy. Y bueno, de parte de la FILU me piden que te entregue gracias, Susi. este reconocimiento por presentar tu libro aquí con ellos. Muchas gracias. Y pues gracias a todos por acompañarnos, por interesarse en la literatura. Bueno, y además celebramos que estamos en un espacio tan artístico. Sí, y si quieren que les firme su libro, creo que ahorita acá ya no hay tiempo, pero los puedo ver en el stand de Shet. ¿O sí? ¿Se puede acá? Acá. No, sí. Sí, lo podemos firmar allá atrás. Para que no se mojen, porque si no se van a mojar. Porque nos vamos a meter una buena empapada. Gracias por venir. Gracias.